en mi experiencia personal y también tal vez la suya, es que a veces nosotros nos olvidamos que Dios escucha todo lo que decimos. Y decimos una cantidad de cosas que ahora yo pienso y digo, ojalá que el Señor pueda borrarlas de ahí en algún momento, porque con la cantidad de cosas que uno dice, pero el Señor oye todo lo que nosotros decimos. Y a veces creemos que porque no estamos delante de tal persona o de tal persona o de aquel otro, podemos decir lo que nos da la gana, pero el Señor oye todo lo que nosotros decimos. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayudas a gritos a Moisés. Y cuando Moisés oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. La historia del pueblo de Israel es muy repetitiva. Nosotros vemos que el problema que tenía el pueblo de Israel era su continuo descontento, su mal humor, su enojo. Y nosotros todos, cuando pensamos en esto, que queremos pensar que si nosotros hubiésemos formado parte del pueblo seríamos diferentes. Que si hubiésemos vivido en aquella época, y leemos la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y decimos, pero qué cabeza dura, pero qué gente tan... No, yo no hubiese hecho eso. Pero entonces tenemos que plantearnos, si nosotros no tenemos ese mismo sentido de descontento, de mal humor, de enojo. Y nos dice esta cita, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 538, nadie puede reducir tanto nuestra influencia como nosotros mismos cuando cedemos ante nuestro mal humor. El que es malhumorado por naturaleza no sabe lo que es la verdadera felicidad. Y rara vez está contento. Y nadie le da el codazo al que está al lado, él piensa en sí mismo. Nosotros, ¿cómo? ¿No será que a veces estamos gobernados por un sentido de descontento, de mal humor? Y escuchen esto, siempre espera llegar a una situación más favorable o cambiar su entorno para entonces tener paz y reposo mental. Hay gente que no tiene paz y cree que la única forma en que va a tener paz es cuando los demás cambien. Es cuando mi esposa cambie, es cuando mis hijos cambien, es cuando la iglesia cambie, es cuando los ancianos cambien, es cuando los diáconos cambien, es cuando cambien las cosas, mi entorno, mi trabajo, lo que me rodea. No es culpa mía que yo esté mal. Yo estoy mal por esto, por fulano, por fulana, por el trabajo, por aquello. Hay gente que constantemente espera llegar a una situación más favorable o cambiar su entorno para tener paz y reposo mental. Parece que su vida estuviera bajo el peso de cruces gravosas y muchas dificultades. En cambio, si hubieran dominado su mal humor y le hubieran puesto freno a su lengua, acuérdense lo que leímos en la cita anterior, Dios escucha todo. Si hubieran dominado su mal humor y le hubiesen puesto freno a su lengua, se podrían haber evitado muchas incomodidades. Y le doy gracias a doña Elenita, que me ayuda a decirle cosas a ustedes que yo mismo no me animo. Ella lo dice mejor de lo que yo lo diría. Pero qué impactante es esto. Qué impactante. Y esto me llevó a un análisis, a conocer cuál es el origen del descontento. ¿Qué es lo que produce descontento? ¿Y cómo puedo luchar contra eso? Nos dice Números capítulo 11, volviendo al pueblo de Israel, porque estamos analizando el descontento del pueblo de Israel. Dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¡Oh, si tuviéramos un poco de carne! Exclamaban, ¿se acuerdan qué comían? ¿Qué comían? Maná. Y uno dice, ¡ay, qué rico el maná! Una cosa es comerlo un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, un mes. Yo cuando mi esposa ya me da 3 días seguidos lo mismo, ya se me ocurre invitarla a comer afuera, ¿no? Qué bueno. Para que no se apete. Uno va a aprender y dice, sí, vamos a comer afuera, pues no es lo mismo. 3 días, comer
2 meses lo mismo. 3 meses lo mismo. Entonces, uno desde aquí dice, ay, qué ingratos, pero si hubiésemos estado ahí. Y dice, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Vivían al lado del río. Y teníamos todos los pepinos, melones, puerros, cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. ¿Y qué le respondió Dios? Porque Dios siempre oye. También diles al pueblo, purifíquense porque mañana en la mañana van a comer carne. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Qué duro para Dios, ¿no? Que digan, estábamos en mejores condiciones allá, cuando Dios los había traído aquí. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela, no solamente un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, la comerán por todo un mes hasta que le produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne. Se enojó Dios también, ¿no? Se cansó, dijo, ¿saben qué? Ni 1 ni 5, un mes hasta que le salga por las narices. También, ¿no? Lo cansaron. Y dice, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Ahora, Dios bien pudo haberle suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba maná, que caigan, que llevaban pedacitos de carne, o maná con sabor a carne. Ahora hacen la Beyond y la Impossible, porque no iba a poder Dios hacer un maná con sabor a carne, con textura a carne, lo podía hacer. Para Dios no es nada imposible. Pero para su propio bien les impuso una restricción. Escuchen, Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que muchos se habían acostumbrado en Egipto. Y escuchen esta parte. Su apetito pervertido debía ser corregido y vuelto a una condición más saludable. Por lo tanto, la queja y el descontento del pueblo vino como resultado de un apetito pervertido y desordenado. ¿Por qué se quejaron? Porque tenían ganas de comer algo diferente. Entonces, descubro yo que mis quejas vienen como resultado de algo que quiero y no tengo. Vienen como resultado de un deseo, pero ese deseo no siempre es un deseo genuino, un deseo válido, un deseo de algo que Dios quiere darme. Pero entonces mis quejas, mi mal humor, mi sentido de descontento, siempre vienen por un apetito pervertido y desordenado. Yo no sé cómo hacía mi papá cuando éramos niños. La iglesia nos quedaba 45 minutos de ida. De vuelta lo hacía en 30. Porque venía con hambre. Pero siempre el descontento, el mal humor, viene por algo que no ha sido satisfecho. Y una cosa es hambre y otra cosa es apetito, ¿eh? Yo sé que muchos ahora podemos tener hambre. ¿En qué se diferencia el hambre y el apetito? El hambre es el instinto, la necesidad fisiológica de comer. El apetito es un deseo que puede ir más allá del hambre. Esta es la definición de apetito. Impulso instintivo e intenso que lleva a una persona a satisfacer necesidades o deseos. Y puede ser apetito sexual, apetito insaciable de novedades, apetito de conquista, apetito de venganza, apetito de destrucción, apetito de poder. En otras palabras, apetito es un deseo desordenado. Un deseo desordenado. Y hoy es un día en el cual nosotros tenemos que, a través del jugo de uva que representa la sangre de Jesucristo, que murió por nosotros,
el pan sin levadura, que representa su vida sin pecado, es un día en el cual nosotros tenemos que volver a entregar nuestra vida a Dios. Pero al volver a entregar nuestra vida a Dios, tenemos que hacer un examen de nuestras vidas. No es solamente decir, Señor, perdóname todo lo que hice. Es, Señor, ¿cómo quieres que viva? Mañana, pasado, ¿cómo quieres que yo viva? Porque lo más lindo que me pasó en esta vida es que tú pagues por mis pecados y que mi nombre ahora está en el libro de la vida. Y por eso yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. En agradecimiento a lo que tú has hecho por mí. Y porque yo sé que la forma en que tú quieres que viva es mucho mejor que la que yo quiero o deseo. Por lo tanto, hacer un análisis de cuáles pueden ser esos posibles deseos desordenados en nuestra vida es oportuno el día de hoy. Nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 17. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y quiénes son los verdaderos enemigos de la cruz de Cristo? Van camino a la destrucción. Su Dios es... ¿Quién es su Dios? Su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Amén. Noten la diferencia. Nosotros que aceptamos a Cristo ya no vivimos, ni corremos, ni buscamos satisfacer nuestro propio apetito, ni nos jactamos de cosas vergonzosas. Ahora dice el viejo y conocido refrán que de la abundancia del corazón abre la boca, ¿verdad? ¿Y cómo no me va a preocupar? ¿Cómo no me va a preocupar escuchar que nosotros, no la gente allá, nosotros, iglesia, pueblo, hijos de Dios, hablamos más de dinero, hablamos más de propiedades, hablamos más de carros, hablamos más de fútbol, de deportes, hablamos más de telenovelas o de sexo, de lo que sea, que hacer un comentario en la lección de escuela sabática? ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando de comida chatarra. Lo que más hay en nuestra mente no es Biblia. Lo que más hay en nuestra mente no es comunión con Dios, oración, canto. Lo que más hay en nuestra mente es lo que nosotros le estamos metiendo a nuestra mente para satisfacer nuestro apetito. Puro entretenimiento. Y ahí es donde nosotros estamos en problemas. ¿Por qué? Porque el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Pero quienes no son serios y disciplinados en sus oraciones no pueden hacer lo que dice el versículo siguiente, versículo 8. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecado. Pero donde hay división, donde hay problemas, donde hay peleas, donde no hay unidad, ¿sabe por qué es? Porque no hay disciplina en la oración. ¿Y sabe por qué no hay disciplina en la oración? Porque nos vamos detrás de nuestros apetitos. Y tenemos apetito por Facebook, y tenemos apetito por meternos en Instagram o por jugar jueguitos en el celular, y tenemos apetito por las redes sociales, y tenemos apetito por esto, y tenemos apetito por lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Hasta las horas del sábado nos molesta porque estamos esperando que se ponga el sol para poder entrar a todos esos lugares que queremos y satisfacer nuestros apetitos desordenados. ¿Será que hoy podemos decir, Señor, ayúdame? Yo, como el pueblo de Israel, tengo que aprender a disfrutar del maná, porque tengo apetitos desordenados. Tomo la Biblia para leer y me da sueño. La agarro para leer y me aburro, y cada vez la entiendo menos. Tengo apetito desordenado. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, amados,
podemos asistir todos los sábados a la iglesia esperando a que se ponga el sol, pero no tenemos una comunión y una realidad, una experiencia viva con el Señor. Hace unos meses atrás, cuando mi esposa estuvo enferma, vino mi suegra, por primera vez vino acá a los Estados Unidos y bueno, claro, ella tiene un poquito de presión alta, no tiene problemas serios con la presión, pero tiene presión alta, ya tiene 80 años y nosotros con el miedo de que a ella le pase algo estando acá, ¿no? Porque acá todo es más caro, ella, sí, allá, bueno, tenemos la familia, médicos, todos, si algo le tienen que atender, que lo atiendan allá, pero acá, no, entonces con mi esposa dijimos, no, todo sin sal. Así que, adaptándonos a la dieta de ella sí, para ella estaba bien. Y yo comencé a comer todas las cosas sin sal. No decía nada, ¿no? Nomás la miraba a mi esposa me miraba a mí, comía, ¿no? Pero descubrí cosas. Descubrí que la lechuga sabe diferente a la espinaca y a la selga. A ver, ¿cuántos de ustedes sabían ya eso? Sí, ¿cómo no? Sí, se no le pone sal, sabe igual. Sí. Pero tiene diferente sabor. Yo veía todo lo que veía verde ahí en el supermercado, decía todo esto, lo verde sabe verde. Pero tiene diferente sabor. Y saben que a veces es necesario entrar en alguna especie de ayuno para poder sentirle el sabor a otras cosas. Y es interesante que si tú entras en un ayuno, y yo te invito a que entres en un ayuno, al menos hoy, por favor, al menos un día, haz ayuno de las redes sociales, Amén. haz ayuno del Facebook, haz ayuno del Instagram, haz ayuno del Snapchat, haz ayuno de los jueguitos, hoy, para que le sientas un poquito de sabor al maná. Amén. Porque cuando nosotros dejamos de consumir esas cosas que están con demasiada sal, con mucho chile, que están súper condimentadas, cuando vienes a agarrar el maná no le sientes sabor. No hay nada. Y nos gobierna el apetito desordenado. Porque si a mí me pones un pastel de chocolate y me pones unos plátanos al lado, unas bananas, unas manzanas, yo te agarro el pastel de chocolate. Yo sé que algunos de ustedes no, pero a mí me gusta mucho lo dulce. Y parece que nunca es muy dulce para mí. Siempre puedo más. Pero ¿qué pasa? Cuando de pronto hago algún día de ayuno o 2 días de ayuno, que por ahí hacemos con mi esposa, y digo, no voy a ayunar, hoy no voy a comer nada, y llega el segundo día y tampoco como nada, y miro unos plátanos arriba de la mesa, qué ganas de comerme los plátanos. Porque el ayuno me ayuda a controlar el apetito desordenado. Por eso hagamos un ayuno, pero no un ayuno de comida. Nos gusta a nosotros todo este asunto de las dietas y nos gusta todo este asunto de, como adventistas, las comidas saludables, pero hay un ayuno espiritual que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de consumir esos alimentos súper condimentados que nos tienen un apetito desordenado y pervertido. Porque cuando me niego en forma voluntaria a satisfacer el apetito, recupero la cordura de la necesidad sobre el deseo. Necesitamos recuperar la cordura de qué es lo que necesitamos. ¿Y sabes qué es lo que necesitamos, pueblo? Necesitamos más maná. Necesitamos buscar más a Dios. Nos cuesta. Llegamos a la noche cansados del trabajo. Lo que queremos es hacernos algo para comer, mirar algo en el celular, en la televisión, en donde sea. Nos cuesta. Nos cuesta porque tenemos un apetito desordenado. Por favor, seamos intencionales en corregir ese apetito. Y por último, Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Ustedes son de Dios. Gracias, Señor. Dios los identificó como suyos. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Ahora, porque ustedes son de Dios,
Yo quiero que ustedes me demuestren que son de Dios. ¿Y cómo me van a demostrar que son de Dios? Versículo 31. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros. Amén. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. Amén. ¡Qué palabra poderosa! ¿Somos hijos de Dios? Amén. Fuimos identificados como suyos, y si fuimos identificados como suyos, que se demuestre, que se vea. Dejemos de pelear batallas que no tenemos que pelear y comencemos a pelear contra nosotros mismos, contra nuestro propio orgullo, contra nuestro propio mal genio, mal humor, carácter, por nuestro apetito desordenado. Comencemos a ir a los pies del Señor y decir: Señor, necesito que pelees contra mí porque yo mismo, así como estoy, no te represento. Líbrame de mí mismo. Y entonces, libérense, por favor, hoy, sábado, estamos todos juntos. Líbrense de toda amargura, furia. ¿Tienes algo que te enfurece, algo que te enoja? Señor, ¿por qué esto me enoja? Palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Y por el contrario, el día de hoy, que estamos todos juntos, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de venir ante tu presencia. Y cuando hablamos de tu presencia, hablamos también de tu palabra, porque Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra. A través del estudio de la escuela sabática, Señor. A través de tu palabra ahora, que tu palabra es viva, que penetra el alma, Señor. Venimos a este lugar, tal vez pensando, va a estar lindo, ¿por qué hacemos esto? Pero cuando tu palabra se abre, ahí es donde nosotros entendemos que tú quieres hacer una obra especial en nosotros. Como pueblo, como distrito, como iglesias, como hijos tuyos, Padre. Tú quieres quitar de nosotros toda amargura, toda furia, todo enojo, toda calumnia, toda palabra áspera. Ayúdanos, Padre, a tener un control mayor sobre el apetito desordenado que tenemos. Padre amado, estamos siendo invadidos por tecnología, por pantallas. Llegamos a la casa y ya difícilmente hablamos unos con otros. Cada vez leemos menos. Cada vez estudiamos menos tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque el enemigo está ganando esta batalla en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Padre, por favor, ayúdanos a darnos cuenta que el apetito desordenado no es solamente en asuntos de comida, sino que es en muchos otros asuntos más. Y que este apetito desordenado nos está privando del maná espiritual que alimenta y llena el alma. Nos entregamos a ti. Tú eres nuestro Dios. Y primeramente te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por lo descuidado que hemos sido, Señor, porque no hemos representado tu nombre como debiéramos hacerlo. Perdónanos, Padre. Derrama sobre nosotros en este rito de humildad, en esta Santa Cena, una doble porción de tu Espíritu Santo. Amén. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.